siglo XIX, es el siglo XIX uno de los siglos más constrictores en materia de derechos de las mujeres. Es durante el gran desempeño, digamos, primer gran desempeño de la burguesía dominando la escena política, sobre todo europea, el advenimiento del nuevo Estado-Nación que va efectivamente a fortalecer los derechos de soberanía individual, etc. El episodio que ya es completamente inexcusable de una maduración del sistema capitalista, a cuyo frente está el dominio burgués, etc., son aspectos del contexto fundamental de retracción enorme de los derechos de las mujeres. Las mujeres, en esta notable época que está asignada por la modernidad de los estados, sin embargo, es absolutamente contramoderna en la cuestión de regresión de los derechos femeninos. Una regresión que tiene muchísimo que ver con la ideología, los valores, las ideaciones presentadas por el mundo burgués, de separación tajante de la vida doméstica privada de la vida pública va a estar reservada para los varones, la vida doméstica, reproductiva, la crianza, en fin, toda esa enorme concatenación de acciones, laboreos que tienen que preservar el estatuto familiar en su recóndita situación, va a ser determinada para las mujeres. Y ahí se crean ideaciones, ensayos, ciencia. La ciencia del siglo XIX es absolutamente patriarcal, faltaba decir esto. Hay una vuelta de tuerca no conocida antes del sistema patriarcal. Hay ahí una revelación nueva del sistema patriarcal. Por supuesto, pudo haber sido de otro modo, Hay algunas importantes autoras que calculan que, bueno, pudo haber sido, sobre todo teniendo en cuenta las figuraciones extraordinarias en la Revolución Francesa, de figuras como Olympe de Gouges, que habían ya hecho una bellísima declaración de los derechos igualitarios de las mujeres y demás, y sin embargo el cauce fue exactamente en otro sentido. Fue en el sentido de clausurar derechos para las mujeres. Sitúo esto porque he ahí la urdimbre, he ahí el cauce, he ahí la gran sintomatología violenta que va a tener la sociedad patriarcal. Sin embargo, toda esa primera leva de feministas, que va a llegar con mucha holgura hasta casi la Segunda Guerra Mundial, ese feminismo se va a extender casi hasta, en fin, por lo menos el inicio de la Segunda Guerra Mundial, es un feminismo que no ha reparado en la constitución violentísima del orden patriarcal. Hay, obviamente, una serie de denuncias, el significado atroz de la regresión de derechos, la inferioridad jurídica de las mujeres, que esta es una especie de congelado del nuevo orden patriarcal, inferioridad jurídica. Las mujeres están en una circunstancia más limitada que la de la niñez, por ejemplo, porque la tutoría en la niñez puede tener alguna desregulación, pero la mujer casada está sometida al marido, y está sometida porque además la ley lo dice de manera clara, las mujeres no pueden, decía el antiguo Código Civil, ¿no? El de Bonaparte es el ultra conocido y es el que ha significado su recaptura, su reedición, su copyright en todos los países de América Latina desde ya, pero no era el único código que determinaba la posición secundaria e inferior de las mujeres. Pero voy a recordar por las dudas que decía, la mujer casada no puede educarse, no puede trabajar, no puede profesionalizarse, no puede ir a los tribunales sin el consentimiento del marido. Y ahí, cuando nos preguntan, bueno, pero ¿cómo se traduce? Se traduce nada menos que en la estructura jurídica del Estado moderno. La estructura jurídica del Estado moderno es patriarcal.
De modo que ese primer feminismo que enarbola una agenda muy, por lo menos 4 cuestiones fundamentales tiene ese primer feminismo: la lucha por la igualación jurídica, la lucha por el voto femenino, la lucha por la educación en las mismas condiciones de posibilidad, y algo muy que a menudo no se ha visto muy bien, pero que ha sido objeto de gran trabajo académico, es el pedido que hicieron las mujeres, las feministas, para que los estados reconocieran el estado de maternidad. La clave maternal era muy intensa en aquel primer feminismo. Para que los estados reconocieran el maternaje. Bueno, sí, los estados reconocieron eso. ¿Con qué? Las asignaciones familiares que entregaron a los obreros. Y ahí. Eso fue un pedido de las feministas. Las feministas querían que cada madre, el Estado les reconociera una asignación. Sin embargo, los estados respondieron dando asignaciones a los trabajadores varones. Entonces, en ese cuadro de emergencia de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, no figuraban, es notable, no figuraban las cuestiones inherentes a las violencias íncitas que producía el patriarcado. No figuraban. De vez en cuando había de una voz, recuerdo una primera publicación feminista en Argentina, Nosotras, que surgió en La Plata en 1901, a cargo de una figura muy encomiable del feminismo, entonces María Abela Ramírez. Hay alguna nota acerca de algo que ocurría con tremenda condescendencia del Código Penal argentino, y no solo argentino. Los códigos penales de América Latina referían las siguientes circunstancias, para que se tenga una idea del significado atroz de la violencia contra las mujeres perpetradas por el Estado patriarcal. Esos códigos penales decían que si el marido mataba a la mujer porque la hallaba en flagrante condición de adúltera, si el padre mataba a la hija porque encontraba que lo había deshonrado, la deshonra, la idea de honor es muy matricial al espectáculo del patriarcado, sobre todo transitado en orden jurídico. Entonces, fíjense lo que decía, había un atenuante. El tipo mataba a la mujer y el Estado atenuaba completamente esa circunstancia. Está claro lo que quiero decir. Menguaba su responsabilidad. O sea que el marido que mataba a la mujer por hallarla desleal, tenía prácticamente un consentimiento por parte del Estado. Y esta es una circunstancia muy dura, porque no encontramos en aquella primera leva feminista una condena tan intensa al Código Penal como al Código Civil. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Pero bueno, no podemos pedirles a nuestras tatarabuelas que hubieran visto todo y de manera yo diría, tan arraigada y tan contundente y tan flamígera, que hubieran visto todas las fórmulas de denostación, de discriminación, de inferioridad que las mujeres sufrían. Pero digo esto porque fue recién en 1921, que nuestro Código Penal, seguramente hay muchas abogadas, muchos abogados, muchas abogades que están acompañándonos, y seguramente recordarán, aunque no se da mucha historia del derecho, es notable cómo no hay historia del derecho, ¿no? Es fundamental dar historia del derecho, porque es la manera que tenemos de ver cómo los conceptos fueron mudando, y cómo se entrañó una idea de derecho que derrumbó conceptos anteriores. Por ejemplo, el derrumbe tremendo del término adulterio. ¿Quién se acuerda hoy que adulterio era un delito? ¿No?
Bueno, es muy interesante, mi perspectiva es sobre todo que haya mucho análisis de la historia del derecho para que se vea cómo hay una dinámica conceptual que tiene que ver con aciertos sociales a esos conceptos. El concepto de adúltera marcaba una situación gravísima para las mujeres que estaban absolutamente sometidas a la potestad patriarcal. Entonces, en 1921 nuestro Código Penal cambió y en vez de, sacó la posibilidad mitigadora de los crímenes, de los homicidios cometidos por motivos de honor, así decía el Código, motivos de honor, o también motivos de dolor, un padre que mataba a la hija porque la había deshonrado, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de 1921, se introdujo una variante, en fin, que ha permanecido hasta los grandes cambios suscitados con la reforma del artículo 80 en el 2012 del Código Penal, que da lugar a femicidio. En 1921 se puso como mitigador de lo que hoy llamamos femicidio, emoción violenta. Y ustedes saben que es un término que se ha sobreusado a lo largo de la historia del derecho penal argentino para mitigar la brutalidad del homicidio cometido contra una mujer, emoción violenta. Entonces, voy a las cuestiones más recientes. La agencia feminista renovada en los años 60 fue la que nos impuso que encima de todo, por encima de cualquier circunstancia de petición de cualquier derecho, debía constar alto que todo el arraigo de esa lucha estaba articulada, esa lucha con una posición fundamental: oponerse a toda la violencia patriarcal. Toda la articulación que tiene la renovación de los años 60, una podría decir, tiene dos arquitecturas: la lucha contra la violencia patriarcal, que desarrolla un arco enorme de ensayo antipatriarcal. En ese momento surge una teoría antipatriarcal, surge una historiografía antipatriarcal, surge todos los conceptos que tenemos hoy. En realidad, esa renovación de los feminismos en los años 60 son el gran cóncavo en donde, de provisión de sentidos obviamente más y más transformadores de aquella saga. Yo voy a recordar que ese feminismo de la segunda ola emerge dentro de un contexto de enorme efervescencia, a saber, la efervescencia de la guerra de Vietnam, la efervescencia de las luchas anticoloniales en el mundo, las revoluciones como la Revolución Cubana, las agitaciones estudiantiles, las insurgencias de la población negra en Estados Unidos, y en fin, el movimiento hippie, y todos esos movimientos que eran movimientos que hacían estrépito en la sociedad consumista y inconformada de esa segunda década después del medio siglo, bueno, en la que una era joven y no se pudo convertir al feminismo en aquel momento, porque en América Latina teníamos otras urgencias y nos parecía que esto era un poco desmedido respecto de la supraurgencia que teníamos en torno de cómo rectificar las injusticias sociales brutales a propósito de los diferenciales de clase. Esta era más o menos el trazado común de las jóvenes como una en aquellos años. Pero el feminismo avanzó de manera notable, ¿no? Con una serie de textos que vale la pena volver a leer, y en general toda esa textualidad hace un sentido en lo que sería preconizar una extinción de la violencia patriarcal, porque por otra parte hace es especular a esta denuncia de las violencias patriarcales, absolutamente hace espejo con esto, algo con lo que a mí me gusta hacer como
una circunstancia sucinta de esas luchas, que le da sentido a esas luchas notables del 60 para acá. Las mujeres recuperaron su cuerpo. Las mujeres recuperaron el cuerpo. Recuperaron el cuerpo de manera no anatómica, no se trata de esa recuperación. Se trata de un proceso de adueñamiento de sí, esto es lo que quiero decir, el adueñamiento de sí. Esto es y ese adueñamiento de sí significa marcas en el cuerpo, y además hay marcas en el cuerpo que tienen que ver, porque aquí no vamos a separar el cuerpo en su fisiología, sino que el significado de asir el cuerpo con una sensibilidad, con una estructura de subjetividad. Es esa subjetividad la que le da sentido al cuerpo. Eso es lo que quiero decir. Una nueva subjetividad que permite un nuevo hospedaje, si ustedes quieren, de músculos, nervios, genitales y todo lo demás, por el cual deviene una nueva actitud de las corrientes feministas, y es la nueva actitud de finalmente darse cuenta de que el derecho al deseo, el derecho a desear, el derecho al placer, el derecho a hacer que el cuerpo se redireccione en todo caso, como cuerpo, haciendo lugar a cuerpos desobedientes en el sentido de sexualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es yo diría, la nueva construcción de los sentidos feministas que ha provocado tantas y tantas y tantas transformaciones posteriores. Entonces, me quiero dedicar a lo que ha significado la retomada de los feminismos en los años 80 en América Latina. En la mayoría, en buena cantidad de países vivimos dictaduras feroces, etcétera, de modo que tampoco hubo un apego inmediato, ¿no?, a la gran estructura del proyecto liberador feminista de los años 60 y 70. En algunos lugares, obviamente, el feminismo pudo hacer un todo muy intenso, estas nuevas cuestiones, pero, por ejemplo, hay países en donde las nuevas proclamas, la nueva agenda feminista fue muy rápidamente tomada. Es el caso de México, que además está muy cerca de Estados Unidos, por lo tanto había unas relaciones más directas. Es el caso, por ejemplo, de Brasil. Yo estaba exiliada en Brasil cuando me torné feminista. En fin, había habido también un despertar de la conciencia feminista que tenía que ver mucho con un despertar hacia la agencia democrática. Brasil vivía una dictadura menos cruenta, por lo menos en la parte final, menos cruenta que la nuestra. Fue muy doloroso el tránsito en Brasil. La dictadura en Brasil es una de las primeras en sobrevenir en América Latina, en 1964, solo que fue mucho más intensa como dictadura entre los años 68, 69, 70, momento en que se produce un gran exilio de muchísima gente de Brasil, que sale para afuera, y luego también es el caso de Chile, que va a estar bajo la dictadura de Pinochet y demás. Pero lo que quiero decir es que en el rescoldo de las agitaciones contra las dictaduras, muchas mujeres se tornaron feministas. Se dieron cuenta de que había un hiato enorme, que no bastaba recuperar formalmente la democracia y la lucha por la igualdad, sino que había algo antes de todo eso, en la lucha contra las ominosas diferencias sociales. Sin embargo, había algo previo, la lucha contra las ominosas diferencias que entrañaba el orden patriarcal y la violencia que significaban. Por lo tanto, voy a ir más rápido. Una vez que nosotras en la Argentina reconquistamos la democracia, renace con mucha fuerza
la expresión feminista, en varias, no, a mí no me gusta hablar de un feminismo, hablamos de feminismos en plural, hubo varias agencias feministas, a veces las diferencias son muy leves, pero hay que reconocer que hay posiciones que permiten diferenciar a los feminismos, en fin, y el caso de Brasil, que va recuperando también el estatuto democrático con una lucha de las propias mujeres de Brasil y demás, y bueno, de modo que ya con la retomada nuestra en Argentina, la democracia, muchísimas fuerzas feministas aparecieron en la escena, y fueron las que produjeron las principales manifestaciones de cambio dentro del orden jurídico en la Argentina. Yo voy a recordar algunos que tienen muchísimo que ver de manera directa con la violencia. El cambio conceptual para encuadrar los delitos que tienen que ver con la sexualidad. En el antiguo orden decía delitos contra la honestidad. Recordarán, delitos contra la honestidad. El problema de la honestidad es un problema que tiene que ver con el honor, que tiene que ver con, con la clave en que debe leerse el patriarcado. Para el patriarcado el honor es el honor que deriva de los cuerpos femeninos, está claro lo que quiero decir, ¿no? Es una rara interpretación del honor. Siempre he dicho, un individuo varón puede perder el honor de diversas maneras, pero, bueno, pero lo readquiere. Ahora, el estatuto verdadero está en caución el honor con relación al cuerpo femenino de su cónyuge. Si su cónyuge es adúltera, el tipo pierde el honor para siempre. Esta es un poco la presunción. Y ella, desde luego, hay un trabajo muy interesante de un gran sociólogo que se aproximó mucho a la condición femenina a inicios del siglo XX, cuya mujer fue una notable feminista, y me refiero en fin, a una figura que construyó muchísimos sentidos sociológicos, George Simmel. George Simmel tiene un trabajo extraordinario que se llama Cultura Femenina y otros ensayos, en donde dice, es impresionante lo que pasa con las mujeres, ¿no? El honor se tramita como, el honor es la sexualidad femenina, el honor es la sexualidad femenina, y una vez que se quiebra según el folleto patriarcal, ese honor no se recupera más, hay que salirse del lugar, hay que irse lejos, porque es como esto es evidentemente el cóncavo patriarcal en su sentido más, yo diría, más doloroso y más estigmatizante. Obviamente el cambio había sido notable a la segunda mitad del siglo XX, en que se hierguen las nuevas manifestaciones feministas, y entonces insisto en que en la Argentina las feministas consiguen un cambio de conceptuación en la ley penal. No se trata de delitos contra la honestidad, sino de delitos contra la integridad sexual de las mujeres. Cambio conceptual notable, esa es una. Desde luego, adoptamos la patria potestad compartida, esto tiene toda una historia, no era la primera vez, pero bueno, se había perdido la patria potestad compartida, esto es fundamental, y creo que la primera gran ley que tuvimos con relación directa a las violencias tiene que ver con las primeras leyes que se impulsaron, la ley nacional y sus adhesiones y en realidad construcciones en cada jurisdicción provincial. Ley de las primeras leyes que tenían que ver con una violencia muy limitada, pero muy expresiva, la violencia doméstica. Las primeras leyes contra la violencia, si ustedes revisan bien, son las leyes contra la violencia doméstica. Que estoy segura que Neuquén tiene su ley, me recuerdo la ley sobre todo de La Pampa, de Santa Fe, que fue una de las mejores leyes
que se articularon en aquel momento. En suma, la gran novedad, obviamente en 1985, nuestro Congreso hizo 1985, adoptó, ratificó la CEDAW, la Convención contra todas formas de discriminación contra las mujeres, pero siempre se había advertido desde su propia instalación, desde la CEDAW obviamente se irguió en el orden internacional, ¿no? En la convención que firmó una enorme cantidad de países, quedaron muy pocos que no, casi todos han firmado, algunos no el protocolo facultativo, que viene anexo a la CEDAW. La Argentina tiene CEDAW y protocolo facultativo, las dos fórmulas. Entonces, ONU había establecido la convención en 1979, y nuestro país hizo una ratificación a través del Congreso en 1985, y ustedes deben recordar que está en el plexo constitucional de 1994. Argentina es uno de los pocos países de América que renovó constituciones en la última fase del siglo XX, algunas han renovado aún de manera más reciente, pero es hasta este momento la única que tiene expresa alusión, expresa alusión a las convenciones, CEDAW y la Convención de Niñas, Niños y Adolescentes. Son las convenciones, miren, por las dudas hubiera dudas, nuestros constituyentes, eso fue posible porque hubo constituyentes mujeres en el 94. Por las dudas, entonces no bastó con el orden de prerrogativas, que son la parte de las garantías constitucionales, que dan lugar a la más completa equidad, sino que además se menciona expresamente en el plexo constitucional. Bueno, la CEDAW obviamente fue ratificada en 1985, pero había quedado había quedado un reclamo pendiente. La CEDAW, que desde luego, si se lee bien esa enorme convención, se encontrará que por muchos poros la convención se va a referir a las violencias, pero no tiene un examen de detalle, y tampoco tiene unos puntos en donde sea nuclear la cuestión antiviolencia patriarcal. De modo que en América Latina procedió algo muy notable en 1994, como ustedes saben, y es la Convención de Belén do Pará. Yo siempre digo que la Convención de Belén do Pará, la tengo por acá a mano, debería estar en todo y cualquier lugar público, porque la Convención de Belén do Pará, que nos obliga, las convenciones son más obligatorias, en todo caso, que la propia Constitución Nacional. Las constituciones son obligatorias, evidentemente, son el gran plexo que efectivamente torna obligatoria la enunciación de derechos que ahí se hace. Pero las convenciones están por encima de la Constitución, saben esto, las convenciones que ha firmado Argentina están por encima de la Constitución Nacional. Entonces, yo quiero recordar que en 1994 tuvimos la Gran Convención de Belén do Pará, que es notable y que, insisto, debería estar en cualquier lugar público, y es desde donde emana la nueva preocupación de los estados para adherir a esa ley con leyes integrales contra la violencia. Nuestra ley integral contra la violencia es de 1910, y es la 26485, como todos saben. Es una ley notable que fue reformada el año pasado para también dar lugar a una dimensión que no estaba en la articulación de la ley. La ley es muy notable porque va repasando todas las dimensiones, todas las tipologías violentas, pero además obliga a cada parte del Estado Nacional, hace mención
a cada parte del Estado Nacional que debe velar para eliminar cualquier circunstancia violenta contra las mujeres. Y voy a recordar que comienza, como pide la Convención de Belén do Pará, desde la violencia psicológica, simbólica, que es la protoviolencia. La violencia más encendida que hay es la simbólica, al mismo tiempo es la más naturalizada, la que casi ni vemos de tan naturalizada que hay, que está inclusive impregnada en la propia función del lenguaje, en la articulación del lenguaje. Nuestro lenguaje tiene un sujeto no marcado, que es un sujeto masculino, de ahí que haya sido tan interesante la saga actual de reclamos de un lenguaje inclusivo, porque es efectivamente claro que nuestro lenguaje, sobre todo nuestro lenguaje, el idioma castellano, es un idioma particularmente centrado en su organización desde una perspectiva de sujeto no marcado, que es un sujeto libre, que en todo caso tiene la expresión. Ustedes deben saber muy bien que según nuestro idioma puede haber 10.000 millones de mujeres, vaya a saber, tal vez virtuales como estamos acá, y un solo individuo varón, y eso hace decir todos, ¿no? O nosotros. Ustedes saben que esa es la asociación fundamental de nuestra regla de lenguaje, ¿no? El regente masculino es el que asocia al parámetro, aunque se tratara de una situación demográfica muy, muy inmensa. En fin, para ir cerrando, porque creo que me faltan 5 minutos, decirles que desde la 26485, entonces ha devenido el año pasado una ley específica, una incorporación específica contra las violencias ejercidas en la dimensión de la vida política contra las mujeres. Es una nueva dimensión que se ha puesto en la 26485. Esa dimensión, la violencia ejercida contra las mujeres en política, están, entonces, ahora sí, están, de alguna manera, están significadas, están siendo, esa violencia está siendo prevista en la 26485. En fin, nuestro país además cambió notablemente con una nueva modificación del Código Penal, que hace lugar en el artículo 80, ustedes deben recordar muy bien, este fue un artículo modificado en el 2012, por el cual la Argentina ingresa también a la aceptación jurídica de femicidio. Bueno, femicidio, feminicidio tienen hoy casi paridad, en realidad había una leve digresión semántica que no vale la pena recordar. Es cierto que nuestro Código Penal, en el artículo 80, cuando ustedes lo recorren, en ningún momento habla de femicidio ni de feminicidio, pero es notable que, bueno, toda la redacción suena en el sentido del artículo 80, prevé maximizar a prisión perpetua las penas de aquellos homicidas que hayan actuado en relación por género, por diversidad, frente a la diversidad sexual, por odio étnico, etcétera, etcétera. Esto de femicidio es esa ominosa circunstancia en la que se mata a una mujer por su condición de mujer. Entonces, esto es el artículo 80, que tiene, insisto, una característica muy amplia, porque en uno de sus incisos abarca notablemente, afecta con la misma sobrepenalización a quien ocasionare la muerte por la diversidad sexogenérica, por odio racial, etcétera, etcétera. De modo que esta es una de las cuestiones que en la Argentina se ha puesto al día en materia de, en fin, castigar de manera muy ejemplar la eliminación de un ser humano por su género. Finalmente me gustaría decir que
la lucha contra la violencia es una lucha que efectivamente en la que está el Estado argentino empeñado. Debe aparecer ahora el nuevo programa integral de lucha contra las violencias que va a emanar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, pero que de todos modos es una lucha en la que el Estado tiene una enorme responsabilidad, ha aumentado en este ciclo de confinamiento y de aislamiento, ha aumentado la violencia ejercida en el seno de los hogares contra las mujeres, aunque hayan sido más robustos los mecanismos de denuncia, hay algunas zonas desconfortables todavía, como es la actuación rápida, no existente aún, del orden de los aparatos de justicia para inmediatamente, en fin, resolver las cuestiones violentas. Hay, de todos modos, una obligación societal, es de toda la sociedad argentina. La violencia contra las mujeres y contra los géneros disidentes es una de las violencias más, digamos, que parecen inmarcesibles, ¿no? Porque están ligadas desde luego a las valencias, los valores, las actitudes, hábitos que tienen que ver con el sistema patriarcal. De modo que hay que comenzar a prevenir la violencia. Para prevenir la violencia tenemos que desasistir al sistema patriarcal. La ley Micaela camina en ese sentido. Lo que la ley Micaela quiere decir en el fondo, el Estado tiene que abdicar de todos sus constructos patriarcales. Esto es lo que dice la ley Micaela. Que la única manera que vamos a tener, la única posibilidad que tenemos de enfrentar un mundo sin este flagelo, y una convivencia sin este flagelo, es eliminar el fuste patriarcal que arquitecta a nuestra sociedad. Y hay muchísimo para hacer en materia preventiva. El Estado tiene que obligarse, además de, en fin, de toda esta conjunción de leyes destinadas a el combate, debe saberse que hay una tarea que está demorando mucho, pero que debe hacerse. Y es efectivamente de construir las mallas curriculares, de construir las formas relacionales en todo el ciclo educativo, comenzando desde luego desde el jardín de infantes. Deshabitar absolutamente de la idea de que hay jerarquías que están, en fin, que laten fuerte, cuando de manera muy inadvertida se fomentan tareas de niñas y trabajos para los varones. Hay ahí un pebetero, ¿no? Hay ahí un combustible que tracciona dolorosamente violencia. Tracciona dolorosamente violencia. Entonces, creo que finalmente hace falta un gran set, sí, de leyes contra las violencias, pero mucho más necesitamos manifestaciones culturales contra las violencias. Y una manifestación cultural fundamental, desde mi perspectiva, es cómo se vuelve a adiestrar a esos conjuntos docentes que son fundamentales en la instrucción de los fenómenos extraordinarios del comportamiento humano. Todo el sistema educativo debería estar en orden a combatir todas las violencias que conlleva una discreta pero tremenda discriminación respecto de lo que debe hacer una niña y lo que le corresponde hacer a un varón. Si mantenemos estas circunstancias, lo único que vamos a fomentar es violencias, porque ese es el derrotero de la violencia. Una suerte de jerarquización dispar entre lo que le espera a las niñas en su sentido siempre normativos de cuidadoras, reproductoras, asistentes inexorables, etc., y lo que se espera de los varones que efectivamente
cumplan con algunos mandatos fundamentales y sean regentes en el poder, la vida científica y demás. Esta es la fórmula violenta que me gustaría proponer que efectivamente podamos extinguir. Todas, todos, todos sabemos perfectamente que en nuestra vida laboral hay un cúmulo de violencias, que en nuestra vida social hay un cúmulo de violencias. Y entonces debería ser formidable que tuviéramos otro acuerdo. Al final, con esto quiero cerrar, los varones deben darse cuenta de que, aunque tuvieron muchas prerrogativas y tuvieron muchos privilegios, se ha pagado muy caro por esa situación. Han pagado no tener gran responsabilidad en la crianza, han cambiado mucho las cosas hoy, pero en fin, se han privado de ternuras, se han privado del ejercicio activo, ¿no?, público de las emociones, se han privado de otras, de desregular esos mandatos masculinos asfixiantes, en fin. A mí me gusta decir que les pedimos a los varones que se den cuenta de que inventaron a Frankenstein. Es hora de sacarse a Frankenstein de nuestra sociedad. Bueno. Bueno, Dora, agradecerte por tu exposición. No hay consultas por ahora, pero sí aportes de un par de compañeras. María José dice, lo importante es transversalizar nuestras prácticas profesionales con una perspectiva de género. Y Yasmina agrega que la toma de conciencia de los espacios de construcción de políticas públicas con esa perspectiva y la prevención es el eje primordial. Contener para no reparar. Estoy muy de acuerdo, suscribo absolutamente el recado, el reto de construir una sociedad verdaderamente que signifique una expresión de igualdad, de equidad, de eliminación de la base violenta patriarcal, tiene que ver también con las responsabilidades profesionales, ¿no? Con la idea y sobre todo de que cada profesión está llamada a tener esta perspectiva muy abierta y a transferir, ¿no?, a transversalizar, a hacer que efectivamente haya una cierta, no una monocordia, pero que haya una expresión del sentido, de un despertar en el sentido de que la vida dominada patriarcal es muy vituperable, es muy indigna de nuestra condición, ¿no? Y en fin, y lo mismo, estoy muy de acuerdo con la segunda opinión, abonamos fundamentalmente hoy día un compromiso muy activo para ver si rectificamos los rumbos violentos en nuestra sociedad, ¿no? Bien, otra compañera expresa que valora este espacio de reconstruir nuevas herramientas para intervenir. Gracias, Dora. Roxana manifiesta que si existe una estructura jurídica patriarcal, aún nos queda mucho que recorrer. ¿Cómo acortamos ese camino? Bueno, la estructura jurídica, ahí voy a poner algo, voy a proponer algo, ¿no? No deja de ser un poco paradójico lo que voy a decir. Miren, a pesar de todo, por las urgencias puestas por los movimientos feministas, finalmente el orden jurídico en la Argentina, no solo las agencias feministas, las agencias de las diversidades, ¿sí? El orden jurídico en la Argentina fue bastante sacudido. La Argentina dispone de una serie de leyes que no todos los países tienen. Es más, una ley integral contra las violencias, quedaban como 6 o 7 países de América Latina que todavía no tenían una ley integral. Tienen, ¿cómo decirles? Tienen una colcha de retazos. Tienen violencia en la vida doméstica, pero la nuestra es una ley integral. Y esas leyes integrales, insisto, no todos los países en América Latina la tienen. Entonces, el orden jurídico se modificó con la 26485, se modificó enormemente con la ley de matrimonio igualitario, porque el orden jurídico ahí tembló, y tembló mucho más, de manera extraordinaria, con la ley de identidad de género, que es
la primera vez en la historia, y cuando decimos la primera vez en la historia, que el orden jurídico tiene que acatar que hay identidades múltiples sexo-sociales. Eso es extraordinario. Y que probablemente, siempre digo lo mismo, ahí el orden jurídico se puso más allá que el imaginario social. ¿Ah? ¿Por qué? Los derechos humanos no se pueden plebiscitar. Ustedes saben que no se puede plebiscitar. ¿Somos iguales, negros y blancos? No se puede plebiscitar semejante cuestión. En el mismo momento en que plebiscitamos, estamos hiriendo la dignidad humana. ¿Cómo vamos a preguntar si es lícito que las razas seamos iguales? Es un oxímoron, ¿no? Entonces, una contradicción en el... Entonces, pero ¿qué pasó? Con esta circunstancia, el orden jurídico fue muy lejos, mucho más que el imaginario promedio. Si hubiéramos hecho una encuesta en el 2012, ni les quiero decir tal vez cómo hubiera salido. ¿Usted piensa que tiene que haber identidad de género, que una persona trans es una persona trans, que una persona travesti tiene que... ¿Qué hubiera pasado? Mejor no imaginarnos. Quiere decir, el orden jurídico fue más lejos. Ahora, no fue mucho más lejos el orden de la justicia. Hay que separar. El orden jurídico es el orden jurídico. La administración de la justicia puede hasta no ser consonante. De hecho, esa es una de las dificultades que tenemos, ¿no? Tenemos un problema en que los operadores de la justicia no son consonantes con lo que está mandando, está autorizando el propio orden jurídico. Ahora, con la ley Micaela, yo supongo que va a haber mucho más, y por el compromiso que están tomando muchas escuelas de derecho, y que están tomando además muchos, consejos de la magistratura, en fin, hay en todo y cualquier lugar. Sé que hay en este momento, en Neuquén seguro que lo hay, hay cursos que tienen que ver, pero con cursos que están certificados por el propio sistema de justicia, ¿no? En el sentido de que a ver si finalmente hay una provisión de justicia a la altura del orden jurídico, de lo que dice el orden jurídico. Entonces, me gustaría decir que el mayor default argentino no está en este momento en el orden jurídico, sino está en quienes interpretan a las leyes. Ahí es que tenemos todavía muchas dificultades. Si bien yo soy una optimista muy irredenta, lo digo en todo y cualquier lugar, me repito sobre esto, se ve que me lo repito tanto para que no se me olvide que soy optimista, y entonces lo que quiero decir es que hay en este momento un sacudón. Hay muchos fallos que han caminado en una perspectiva de género notable, hay algunos fallos que no, hay muchos fallos que todavía son muy retractivos respecto de los derechos, pero bueno, el orden jurídico de todas maneras está en la Argentina, en este momento debe ser, bueno, ahora la identidad de género creo que tienen 2 países más de América Latina, pero no quiero cometer errores, y bueno, sí, Uruguay es uno de ellos, ¿no? Pero bueno, Argentina fue pionera en materia de tamaña ley, que, en fin, que finalmente dice que hay derecho a ciudadanía para toda y cualquier persona, más allá de su identidad sexo-social. Angie Gutiérrez también dice que aportar, también desde la modificación que se hizo en el 2018, después de la condena que se dio después del travesticidio de Diana Zacayán, María Cristina aporta que la valiente acción de cada uno de nosotros a la hora de esa necesidad de que nos vean como amos, cuestionar de dónde viene. Los pueblos originarios son doblemente violentados, ir necesariamente a la historia que negamos y de la cual somos parte. Sí, no sé quién dice esto último, pero estoy totalmente de acuerdo. María Cristina. Sí. Bueno, sí, tenemos
tenemos grandes porciones de nuestras poblaciones que están todavía en una especie ¿cómo diré?, de segunda posición, de segunda calidad de ciudadanía, más allá de la ley, y más allá de lo que justamente garantiza el orden, ¿no?, jurídico. Sí, entre esos contingentes humanos que están en una situación muy, muy limitada en estado de ciudadanía, están las naciones originarias, ¿no? Las naciones originarias están en una, yo diría, bueno, en fin, es lo que me parece que no es nada original lo que digo, están en una condición de secundariedad tremenda, pero yo también creo que en los últimos 20 años, para poner una fecha, ha habido una agencia de los pueblos, de las naciones originarias muy intensa, muy renovada, ha habido sacudones muy grandes, tenemos feminismos muy importantes en las naciones originarias, feminismos que discuten el patriarcado en esas naciones, y me parece que en este punto también tenemos que contemplar grandes avances realizados por los núcleos societales originarios, ¿no? En fin, no es la misma situación de hace más de 20 años, ¿no? Daniela Cifuentes consulta si actualmente existe algún proyecto de ley a nivel nacional para agregar a la currícula escolar la perspectiva de género, nuevas masculinidades. Daniela, ojalá fuera así. Ojalá, ojalá. Hay, hay movimientos, muchos de esos movimientos, pero no, movimientos que están sobre todo agenciados por los propios docentes, les docentes, ¿no? Pero no conozco todavía un proyecto integral en una jurisdicción determinada, en donde toda la jurisdicción adhiere en la educación a este supuesto inicial. Es un supuesto inicial. No conozco. Estoy esperando con mucha expectativa, que haya reformas porque ustedes saben que la reforma curricular no la puede hacer un Ministerio de Educación de la Nación, no la puede hacer. El Ministerio de Educación puede decir que vamos en este sentido, y de hecho, ustedes van a ver que han aparecido una serie de nociones fundamentales, de conceptos que están siendo, ¿cómo diré?, están siendo, muy propiciados por el Ministerio en este momento. Ni les digo con relación a la ESI, en fin, a montones de conceptos que tienen el vértice común de perspectiva de género. Pero el Ministerio no puede llevar adelante reformas curriculares porque las jurisdicciones tienen completamente autonomía, ¿no? Tampoco se puede hacer por una situación legal. La ESI, desde luego, es una ley, y ustedes saben que tiene problemas porque no es de orden público, es una ley que no es de orden público, por lo tanto, se adhiere, etcétera, pero, en fin. Entonces, para decirle a Daniela, ojalá tengamos alguna jurisdicción que disponga formación docente con perspectiva de género, ¿no? Pero no perspectiva de superficie, porque de superficie es el día de gloria. Un día alguien va y habla fuerte contra el patriarcado, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que haya entrañamiento, que haya perspectiva entrañada, ¿no? Y ojalá tengamos pronto alguna evidencia de que alguna de nuestras jurisdicciones, son 24 al final, en fin, cambie absolutamente el plano de la formación docente, el plano de la currícula, incorporando en todo, porque, en fin, en todo y cualquier lugar de la currícula tiene que caber esto, no puede estar colgada en el perchero, ¿no? A veces la ESI ha hecho muchísimo, y ha sobrevivido gracias a los esfuerzos docentes y del alumnado,
porque la verdad ha sido así. En fin, pero no puede hacer todo la ESI. La ESI además es como una perspectiva que se puede caber en todas las disciplinas. Necesitamos un cambio anterior, global de la perspectiva. Así que hay que trabajar para eso. Ojalá en Neuquén pudiera haber una inauguración de esto que estamos diciendo. Rodolfo manifiesta que creo que más que discutir leyes, tenemos que trabajar los equipos para adentro, para que todos contagiemos la perspectiva de género. Rodolfo, sí, estoy muy de acuerdo, Rodolfo. Lo que pasa es que yo me hago, digamos, me imagino las escenas más dolorosas cuando una docente le imprime toda la perspectiva de género a su clase y que puede no gozar de la autorización, por ejemplo, directiva. Y ahí estamos, necesitamos, estoy de acuerdo contigo, Rodolfo, menos ley y mucho más entrañamiento. Pero, resulta que si está más autorizada por la norma, mucho más asidero, mucho más posibilidad tiene una docente, un docente de efectivamente decir, esto va a ser dado de este modo, ¿no? Y entonces estamos con una circunstancia que está pegada a la propia currícula escolar. Hay deportes de niñas y deportes de niños. Que digan ustedes qué es esto. Deportes de niñas, deportes de niños. Yasmina aporta, las leyes en Neuquén son integrales y hay muchas partes que intervienen, pero es cierto también que es un camino de aprendizaje, tanto en la perspectiva de género como la percepción de la violencia que es imperceptible hasta en la declaración y la comunicación en todos los ámbitos. Sí. ¿Quién dice esto? Yasmina. Yasmina, sí, estoy de acuerdo. El problema es el colador permanente de las violencias, ¿no? Es un colador permanente en todo y cualquier lugar, en todo y cualquier ejercicio, en todo y cualquier semblanteo, ¿no? En fin, es como que está tan naturalizada la circunstancia discriminante, que es tan violenta. Estamos hablando de una circunstancia discriminante, es tan violenta que efectivamente parece inadvertida, parece completamente inadvertida. De tan cristalizada que está la cuestión, es inadvertida. Este es el triunfo del patriarcado. El triunfo del patriarcado está inadvertido inclusive en los cuerpos femeninos. Hay muchísimas congéneres que les cuesta darse cuenta de, en fin, asir una nueva sensibilidad, unos nuevos sentimientos. Porque el problema del patriarcado es que a menudo se viste, bueno, es ridículo decir con pollera porque me parece tonto, pero lo que quiero decir, me parece que vamos a estar más de acuerdo, está muy, a veces el patriarcado se abastece mucho con los propios cuerpos femeninos, en el sentido de que, bueno, están muy acomodados esos cuerpos. Eso es lo que Simone de Beauvoir llamaba la inmanencia de ese sujetamiento, ¿no? Porque ser insurgente puede dar muchos dolores de cabeza. El camino de la libertad puede darnos muchos dolores de cabeza, pero es el camino de la libertad. Y entonces debemos saber las mujeres que no importa cuánto haya que pagar, no importa cuánta desazón, no importa cuánto dolor. Yo sé que esto repercute muy fuertemente en cada una de ustedes, porque estoy segura de que me hago sobre todo cargo de lo que se ha llamado la experiencia femenina, que no es compacta, que no es única, pero en estas circunstancias sabemos muy bien lo que es salirnos de cárceles. Para los varones, salirse de la cárcel digamos, sí, no dudo, muchos varones están desde luego sometidos a valores patriarcales, a rituales patriarcales, hay varones que no pueden abandonar el folleto masculino, que han sufrido horrores. Bueno, felizmente estamos en otra posibilidad hoy día, ¿no?
Pero bueno, sé que el significado del sufrimiento para las mujeres cuando tomamos decisiones de raíz en nuestras vidas. No es fácil, pero es tan extraordinario ver salir el sol, es notable, ¿no? Es incomparable. Bueno, Dora, para ir cerrando, decirte que hay muchos agradecimientos. Una compañera dice, me ha resonado toda mi práctica como trabajadora de salud, esto que vos pones en palabras y es compartido con muchos compañeros, agradecerte. Algunos resaltan la importancia de aplicar la ley Micaela en lugares del interior de la provincia. Preguntan que después les vamos a acercar los nombres de tus libros para tener acceso a lo que vos escribís, y agradecimientos. Hubieron varios compañeros que se conectaron y reconectaron por problemas de internet, que lo habíamos hablado al principio, pero más que agradecimiento. Bueno, Mariana, todas, todos, todes, un abrazo enorme, caluroso, porque ahí hace sentido en este momento que sea caluroso también. Así que nada, que es un enorme placer poder transmitir, sobre todo, íntima convicción, transmitir íntima convicción, porque estoy absolutamente segura de que en las hebras de esta íntima convicción, estoy segura, son hebras de las que todos podemos participar. Cada uno de nosotros sabe perfectamente que hay un conectivo fundamental de sensibilidad, sentimiento y aspiración a vidas dignas de ser vividas. Así que un abrazo grande, muchísimas gracias por este momento. Arriba los corazones, abajo las desazones. Muchas gracias, Dora. Aplaudimos. Bueno, muchas gracias también a todos, a todas y a todes por haber participado, por haber escuchado esta exposición que realmente nos hace repensar a todos nuestras prácticas. Así que agradecemos a los distintos lugares, desde el Centro de Atención a la Víctima, de la Coordinación de COPRONAF, de la Subsecretaría de las Mujeres, la Subsecretaría de Familia, Desarrollo Social, de Trabajo, de Salud, de la Oficina de las Violencias del Juzgado, de Educación, de Discapacidad. La verdad que desde muchísimos lugares hemos podido hoy reunirnos a través de esta modalidad virtual, así que súper agradecidas de esta posibilidad también. Les comentamos que el próximo martes a las 9:30 vamos a continuar con nuestros módulos, la temática de salud mental y adicciones. Va a estar a cargo de María Eugenia Lizola y todo el equipo interdisciplinario del órgano de revisión de la Ley de Salud Mental de Adicciones. Así que bueno, un placer y nos estaremos encontrando próximamente. Gracias, Dora, un beso enorme, un abrazo. Gran abrazo.